El circuito rectificador es el que se encarga de convertir la tensión alterna que sale del bobinado secundario del transformador en tensión continua, más menos terminales de la derecha de la imagen. Por lo tanto, a la fuente de alimentación le entran 220 voltios en corriente alterna y en su salida tendremos que encontrar un valor de tensión continua que al instalar las puntas de prueba del tester tendremos que respetar su polaridad. La rectificación de corriente se realiza a través de diodos, tomando el tipo de montaje el nombre de puente de diodos o puente rectificador. El diodo que vemos en la imagen como D7 es un componente semiconductor. Su construcción está basada en la unión de un material P con uno N. Al terminal P se le denomina ánodo y al terminal N cátodo, marcado este por una banda plateada en el caso de que el diodo sea negro, o bien con una banda negra si el diodo es plateado. Al cátodo en los esquemas puede venir representado con la letra K y el símbolo del diodo es el que se encuentra en el centro de los 4 diodos. El triángulo blanco corresponde a la A de ánodo y el terminal negativo al cátodo. Un diodo conduce cuando la tensión de su ánodo es mayor que la de su cátodo. Es como un interruptor que se abre y se cierra según la tensión de sus terminales. Para su comprobación tendremos que recordar que el diodo solo conduce en un sentido. Si le comprobamos con un tester digital que en el selector tenga el símbolo del diodo, instalaremos la punta roja en el ánodo y la punta negra en el cátodo, y de esta forma comprobaremos que cuando el diodo conduce tiene una caída de tensión que está entre los 500 y 700 milivoltios. Si cambiamos las puntas, o sea, le polarizamos al revés, el diodo no tiene que conducir. Si el diodo conduce en las dos posiciones o no conduce en ninguna posición, estará defectuoso. Cuando la comprobación se realice con un tester analógico, tendremos que recordar que la polarización de las puntas de prueba están al contrario, o sea, la punta negra corresponde al positivo y la roja al negativo. Colocaremos el selector en la posición de ohms y una vez instaladas las puntas veremos que el diodo en una posición conduce y en la otra no. En la posición que conduce en la pantalla marca 10 ohms. Pero como el selector lo tenemos por 100, la medición es de 1000 ohms. A los diodos rectificadores les podemos identificar por estar muy cerca de los fusibles, varistores y transformador, o sea, en la entrada de corriente. En este caso, D1, 2, 3 y 4. Los 4 diodos pueden venir en diferentes encapsulados, pero siempre indicarán la entrada de corriente en alterna y los bornes de salida en continua más y menos. En la placa inverter, el puente de diodos se encuentra instalado en el disipador de calor junto a la etapa llamada de potencia. En la placa del circuito impreso puede venir con las iniciales BD de Bridge Diode o puente de diodos. Puede llevar uno o dos puentes según el montaje. En ellos encontraremos marcados los terminales de alterna y el más y menos en continua. Otro encapsulado del puente de diodos es en cuadrado. En este formato nos tendremos que guiar por el alineado de los 4 terminales o por el chaflán que encontraremos en uno de sus ángulos.
El chaflán siempre indica el terminal positivo en continua, y el que se encuentra en cruz con él será el terminal negativo. Los otros dos terminales son la entrada de corriente alterna. En caso de no llevar chaflán, el terminal que no está alineado con los otros tres es el positivo. En cruz tendremos al negativo y los otros dos serán la entrada de corriente alterna. En la entrada de alterna tendremos que encontrar 230 voltios AC y entre más y menos 230 voltios DC. Para su comprobación, haremos las mediciones entre terminales siempre siguiendo el cuadrado, nunca en cruz. Y de estar bien, encontraremos que en cada una de las mediciones, cada uno de los diodos conduce solo en una dirección, y cambiando las puntas en esta misma medición no conduce. Si conducen las dos mediciones o no conduce en ninguna, el puente es defectuoso. Antes de realizar cualquier medición, tendremos que descargar los condensadores electrolíticos a través de una resistencia que consuma, como por ejemplo la toma de corriente de un soldador, pero nunca cruzar sus terminales para la descarga. Se corre el riesgo de estropear algún componente electrónico, como transistores, triacs o circuitos integrados. Para seguir identificando componentes, vemos a la derecha de la imagen Q2, 3 y 4. La Q nos dice que son transistores. El C5 ya sabemos que es un condensador cerámico. Todos los componentes que llevan franjas de colores en su cuerpo y vienen representados con la letra R son resistencias. El componente E5 es un condensador electrolítico. Y el IC1 e IC5 son circuitos integrados. J10 es un puente entre pistas o componentes. En esta parte de la placa electrónica vemos D7, que la D corresponde a diodo, R40, que es una resistencia, C10 es un condensador cerámico, IC2 es un circuito integrado, RY2 es un relé, J9 es un puente y Q5 y 6 que son dos transistores, que incluso nos dice el terminal que corresponde al colector marcado con la letra C, al emisor marcado con la letra E y el tercer terminal corresponde a la base del transistor. En esta parte de la placa nos encontramos con D1, 2, 3, 4 y 5, tapados con la silicona, que son los diodos del puente rectificador. C1 y C2, que son condensadores cerámicos. Vemos a tres condensadores electrolíticos, pero solo podemos leer C3. Los otros dos están tapados por la silicona. Todas las R corresponden a resistencias. Q1 es un transistor, donde también nos indica el terminal correspondiente al emisor, marcado con una E, y al colector, marcado con una C. Las nomenclaturas AJ corresponden a los puentes. Un diodo Zener es un diodo de silicio que, como cualquier diodo,
tiene cierta resistencia interna en sus zonas P y N, que al circular una corriente a través de este, se produce una pequeña caída de tensión de ruptura. Los diodos Zener mantienen la tensión entre sus terminales prácticamente constante, en un amplio rango de intensidad y temperatura cuando están polarizados inversamente. Este tipo de diodos se emplean en circuitos estabilizadores o reguladores de la tensión, en el esquema ZD1 y ZD2. La banda negra en uno de sus extremos nos indica el cátodo del diodo. En el circuito impreso podrá venir representado por las iniciales ZD, correspondiente a Zener Diode, o por el esquema que vemos en el ZD07K o 08K. Su comprobación se realiza de la misma forma que para un diodo rectificador. Uno de los condensadores que normalmente encontraremos en las placas electrónicas de equipos de aire acondicionado serán cerámicos, los cuales acostumbran a venir identificados por la letra C y número de componente, en este caso C10. También encontraremos condensadores electrolíticos que podrán venir identificados con la letra E y número de componente, o bien con la letra C de condensador en esta imagen C1 y C3, pero con el símbolo electrónico del condensador electrolítico, donde el negativo marcado con la banda en el cuerpo del condensador corresponde a la U del símbolo, y el otro terminal del condensador y símbolo pertenece al positivo. Sin embargo, en esta placa nos encontramos con el condensador cerámico de color gris representado por el símbolo electrónico del condensador, debido a que no tiene polaridad. Por lo tanto, debemos recordar que los condensadores electrolíticos instalados en placas electrónicas tienen polaridad más y menos, y que la franja impresa en el cuerpo del condensador nos indica el terminal negativo. De instalarlo con los terminales equivocados, el condensador se destruiría inmediatamente, incluso, según el montaje, podría llegar a explotar. Un condensador eléctrico es un componente que acumula carga eléctrica. La relación entre la carga acumulada y la diferencia de potencial o voltaje entre sus terminales que aparece cuando está cargado es la capacidad eléctrica del condensador. Cuando se dice que el condensador está cargado, significa que posee la carga eléctrica máxima que el circuito al que está conectado le puede suministrar. En las fuentes de alimentación se utilizan los condensadores para eliminar el rizado remanente de la conversión de corriente alterna en continua, realizada por el circuito rectificador. En las placas inverter también se utilizan conjuntamente con bobinas y transformadores toroidales, utilizados como filtros de ruido eléctrico producido por la interrupción o conexión repentina de la corriente en un circuito inductivo, como pueden ser bobinas o motores. Esto produce un transitorio de voltaje muy alto que puede producir chispas en un contacto y hasta destruir un componente electrónico. Siempre que se trabaje en la comprobación de componentes electrónicos, es aconsejable descargar adecuadamente los condensadores grandes. Una avería muy frecuente es encontrar falsos contactos en las pistas donde van soldados los condensadores electrolíticos. Para comprobar la capacidad de los condensadores en equipos inverter, es aconsejable equiparse de un capacímetro
ya que las capacidades de estos condensadores son muy elevadas y conviene disponer de un comprobador con las máximas garantías. En cuanto a la medición de capacidad, se dispone de una gama de capacidades que van de los 200 picofaradios, 2, 20 y 200 nanofaradios, 2, 20, 200 y 2000 microfaradios y 20 milifaradios como capacidad superior. En este caso vamos a medir la capacidad real de un condensador electrolítico de 12.000 microfaradios. Una vez descargado, instalaremos la punta negra en el polo negativo del condensador, marcado por la franja que nos indica su ubicación, y la punta roja al positivo del condensador. Vemos en el display que la capacidad real de este condensador está sobre 10.500 microfaradios. Se define como resistencia eléctrica a toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Las resistencias de pequeña potencia van rotuladas con un código de franjas de colores. Para leer su resistencia, partiremos de que la franja dorada o plateada es la tolerancia de su valor, y es la última que emplearemos en su lectura. Como ejemplo, emplearemos el de la pantalla. La primera franja es de color rojo, por lo que le corresponde el número 2. La segunda franja es de color violeta y también le corresponde un número, en este caso el 7. Y la tercera franja es de color marrón y le corresponde la cantidad de ceros que hay que añadir a los dos primeros números, o sea, 1. La cuarta franja es de color oro y nos dice que el valor puede estar alterado en un más-menos 5%. Por lo tanto, el valor de la resistencia es de 270 ohmios, con una tolerancia del 5% en más o en menos de su valor. Como se ha dicho anteriormente, en las placas electrónicas suelen venir identificadas con la letra R y número de componente. El relé es un dispositivo que consta de dos circuitos diferentes. Un circuito electromagnético llamado de control, formado por una bobina, y un circuito de contactos, el cual aplicaremos el circuito que se quiera controlar. Cuando la corriente atraviesa la bobina, produce un campo magnético